A continuació tenim la presentació de Planet, empresa líder mundial en imatges satelitals actualitzades permanentment, a càrrec d'Andrés Umaña, Southern Europe Manager. Hola, muy buenas. Soy Andrés Umaña, soy el director de negocio para Sur de Europa de Planet y bueno, quiero contarles un poco sobre lo que es Planet y para qué se utiliza normalmente y espero daros una buena pincelada de lo que es el Planet. Básicamente, nosotros nos basamos en un principio y es el que si las cosas no se pueden ver, es muy difícil arreglarlas. Entonces, por ello tenemos esta misión que es hacer que el cambio en el mundo sea visible, accesible y que haya la posibilidad de tomar acción sobre esos cambios que están pasando. ¿Por qué es importante? Podemos tomar algunos ejemplos. Por ejemplo, en este caso es que el desarrollo de una carretera ilegal puede hacer que haya deforestación y hemos visto que es un desarrollo muy normal que suceda en el mundo en este momento. O en un caso totalmente diferente, para las agencias de inteligencia y de defensa, es muy importante entender qué es lo que está pasando, lo que se llama el situational awareness. Un cambio en esta situación hace que sea necesario una acción al respecto y para eso es muy importante poder tener una visión fresca y rápida de qué es lo que está pasando. Bueno, y un caso interesante es el de la agricultura. Básicamente darnos de comer a todos los que somos en la humanidad está siendo cada vez más difícil y no solo para nosotros, sino también para el planeta. Entonces, el hacer esto de una forma más sostenible también es muy, muy importante. Por eso tener información diaria de qué está pasando en mi cultivo, si puedo detectar alguna enfermedad o alguna deficiencia o si es necesario hacer alguna labor específica o simplemente verificar que una labor se haya hecho, pues esto se puede hacer con información satelital que te da una imagen diaria de qué es lo que está pasando. Entonces, como hemos visto, en todos los retos que tenemos como humanidad, gran parte de ellos tienen una componente geoespacial. Voy a dar algunos ejemplos, como por ejemplo la agricultura, que habíamos hablado hace muy poco. Básicamente, el 60% de la información que un granjero necesita, una persona que está operando una parcela, es geográfica. Básicamente tiene una ubicación. Si nos vamos al sector financiero, muchas de las decisiones de inversión tienen en cuenta la ubicación de dónde estoy. No es lo mismo pedir una hipoteca en un sitio que en otro, porque depende mucho de lo que es el riesgo que tengo desde el punto de vista de riesgos naturales o de otro tipo de riesgos. No es lo mismo hacer una inversión para el desarrollo de un negocio en un país que en otro. Por eso siempre existe esas calificaciones específicas que te dan una idea de cuál es el riesgo, ¿no? Entonces, también si nos vamos a la manufactura, muchas veces el manejo de la cadena de suministro es fundamental para poder tener una rentabilidad positiva. Tenemos algunos clientes que básicamente identifican si la cosecha de sus insumos es una cosecha que va a haber suficiente producto para toda la demanda que hay o no, y con base en eso pueden hacer planificación de sus compras, etcétera. Y pues los otros casos, por ejemplo, en gobierno, en la gestión de forestas, en la gestión de muchísimos recursos naturales que son de todos y que necesitamos gestionar. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener información fresca? Porque acá lo importante no es solo el que haya información, sino que esta información sea actualizada. Entonces, si la información es actualizada, pues puede que mis costes operacionales, como hablamos, sean más altos, porque no conozco, por ejemplo, cuál va a ser la oferta de los diferentes insumos que necesito y al final haya una escasez y no pueda yo tener acceso a ellos. Y puede tener impactos desde el punto de vista de no llegar a los valores de ventas que se están queriendo, o una llegada tardía al mercado, o pues en últimas una pérdida de clientes.
Y si yo soy del sector gobierno, desde el sector, digamos, de la administración, pues las consecuencias son normalmente, básicamente, gastar más de lo que se necesitaría gastar, ¿no? Yo podría no hacer tantas visitas, podría monitorizar de una forma mucho más eficiente lo que tengo que monitorizar. En muchos casos también se incurren riesgos, sobre todo en la parte, por ejemplo, de defensa, pero también en todo lo que tiene que ver con gestión de emergencias y riesgos naturales, etcétera. O puede haber políticas que sean ineficientes o inefectivas, y esto básicamente lo que redunda es en una falta de confianza por parte de los ciudadanos. Las imágenes de satélite se pueden utilizar en general pues en muchísimos mercados, ¿no? En muchísimas áreas. Pueden ayudar tanto en defensa e inteligencia como donde fueron originarias, digamos, este tipo de imágenes, pero también en otros temas como gestión de emergencias, gestión de recursos naturales como lo son los bosques, etcétera, todo lo que tiene que ver con energía e infraestructura para monitorizar el avance de obras, de trabajos, de construcciones, etcétera. Muchísimo en agricultura y en otro tipo de negocios, de finanzas, seguros, etcétera. La aproximación que tiene Planet a las imágenes de satélite es un poco diferente a la de la competencia. Nosotros básicamente tenemos satélites, pero nuestros satélites son satélites que tienen una vida útil corta, de entre 1,5 y 2 años. ¿Y por qué hacemos esto? Es porque queremos ser ágiles, queremos poder iterar y poder evolucionar las capacidades de nuestra flota para poder tener mejores productos e ir evolucionando en el tiempo y no quedarnos estancados. Entonces es una aproximación un poco diferente a la que se tiene normalmente. También trabajamos mucho en lo que es la democratización de las imágenes de satélite. Básicamente, cuando hablamos de esto es de dar acceso a estas imágenes que tenemos de media resolución y de alta resolución a todas las personas que las necesiten en todos los diferentes mercados verticales, y no solo enfocarnos en un solo mercado vertical y no hacerlas exclusivas, digamos, para solo un tipo de uso. Y nos estamos basando sobre todo en plataformas cloud, lo que nos permite automatizar muchos de los procesos de tal manera que no se dependa de algunos trabajos manuales que puedan hacer que las imágenes no estén disponibles, etcétera, sino que todo está automatizado para dar el servicio más rápido y más completo posible. ¿Por qué creemos nosotros que tenemos una aproximación diferente? Porque nosotros lo que vemos es que tradicionalmente la revisita es baja. Una constelación tradicional básicamente no revisita como nosotros cada 24 horas, o inclusive nosotros podemos tener visitas de alta resolución dentro del mismo día. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no se pueden monitorizar cierto tipo de cosas, como por ejemplo, si yo voy a monitorizar riego ilegal, no lo puedo hacer una vez a la semana. Para ello es necesario tener datos diarios, ¿no? La otra es que la cobertura es limitada. Cuando yo estoy haciendo tasking, etcétera, no tengo una cobertura de toda la superficie de la Tierra. Entonces, básicamente, yo tengo que saber de antemano dónde quiero las imágenes para poder hacer la programación para poderlas adquirir. En nuestro caso, esto no es necesario. Básicamente, nosotros estamos haciendo un scan permanente y tenemos imágenes de todos los puntos de la Tierra. Ahora, en este momento, en nuestro archivo hay alrededor de unas 1,500 imágenes de cada uno de los puntos de la Tierra, donde básicamente yo puedo ir a ver si, por ejemplo, algo sucedió, entender desde cuándo está sucediendo. Se empezó a haber una deforestación en una cierta zona del Amazonas. Pues básicamente yo puedo ir a ver cuándo empezó, etcétera. También uno de los puntos fuertes es el procesamiento. Nosotros tenemos diferentes tipos de productos con diferente grado de procesamiento, pero nos enfocamos en que los datos sean lo más listos para el análisis que sea posible, porque entendemos que no todo el mundo es un experto en observación de la Tierra y que mientras más procesadas sean las imágenes es más fácil para los usuarios. Y por último es el tema del acceso, que ya lo habíamos hablado un poco, pero básicamente la posibilidad de tener un acceso eficiente vía APIs
en donde no haya una intervención manual y yo pueda tener confianza que puedo bajar mis imágenes diariamente y que puedo tener acceso a ellas. Ya llevamos más de 10 años trabajando, somos una compañía nueva, pero es una compañía nueva que lleva ya más de 10 años y básicamente trabajamos con muchísimas organizaciones alrededor del mundo y específicamente aquí en España, donde trabajamos para reducir los riesgos, optimizar las operaciones y mejorar en general la eficiencia de tanto instituciones como empresas. Algunos ejemplos puede ser el de Cortiva, donde nosotros estamos trabajando con ellos en lo que es agricultura de precisión y ellos han buscado un esquema de priorización de cuáles son los campos que necesitan cierto tipo de atención y cómo puede bajarse el precio de lo que son los seguros de agricultura mediante la agricultura de precisión. Y con ello han visto cómo han podido ahorrar más de $5 millones al año, básicamente con una gestión más eficiente de la información. Otro ejemplo podría ser el uso institucional, ¿no? En este caso traigo un caso de americano, pero es interesante porque básicamente es el uso de tierras gubernamentales para desarrollos comerciales para los cuales no tienen derecho los usuarios, ¿no? Entonces, cómo mediante el uso de imágenes de satélite y detectando cómo van cambiando el uso del suelo, han podido determinar en qué áreas se están haciendo este tipo de intervenciones y han podido ir a buscar esa legalización del trabajo que se está haciendo allí. Y otro último caso que voy a comentar es todo lo que tiene que ver con asegurar la cosecha. Para ciertos países del mundo esto depende de si hay hambre o no hay hambre. Entonces, utilizando diferentes técnicas y tecnologías, hemos trabajado con la FAO, hemos trabajado con NASA Harvest y con otras organizaciones para poder determinar cuál es la seguridad de que va a haber suficiente comida en las diferentes regiones de la Tierra. Desde el punto de vista de cuáles son los productos, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Pues nosotros tenemos dos constelaciones. Una constelación que tiene una resolución de 3.7 metros por píxel y donde básicamente nosotros capturamos toda la Tierra todos los días. Tenemos imágenes de todos los días. Por supuesto, para nosotros el mayor enemigo son las nubes, entonces si hay nubes se ven las nubes, no se ve la Tierra y entonces pues no son válidas. Por eso decimos nosotros que tenemos casi diario. No es diario porque al final las nubes no nos lo permiten. Y además tenemos otra segunda constelación con la cual podemos hacer zoom in y ver en más detalle las áreas que queramos ver con mayor definición. Y básicamente esta constelación de SkySat tiene una resolución de 50 centímetros por píxel y tiene la capacidad de revisitar el mismo punto de la Tierra, si se quiere, hasta 7 veces en el día en promedio. Hay latitudes en las cuales se puede inclusive hasta 12, pero en nuestra área, en el área de España, el máximo que hemos logrado son 7 veces en el mismo día. Todos estos datos, estas son las dos constelaciones que tenemos en este momento operativas. Teníamos una tercera constelación que se llama RapidEye, donde tenemos todavía el archivo de RapidEye, que es muy, muy valioso porque tenemos archivo desde 2009, pero es una constelación que ya hemos decomisionado y estamos trabajando solo con la constelación de PlanetScope y de SkySat en este momento. También tenemos datos derivados de estas constelaciones como mapas base. El mapa base básicamente es la utilización de los mejores píxeles por un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo puede ser una semana o puede ser un mes o puede ser un trimestre o un semestre.
Todo esto para buscar imágenes que no tengan nubes y que representen un poco el estado en ese periodo de tiempo de la Tierra. Estos mapas base básicamente, como os podéis imaginar, pues son lo que se llaman series de tiempo, ¿no? Entonces, si por ejemplo estamos hablando de un mapa base mensual, quiere decir que hay 12 meses, enero a diciembre, de mapas base para poder hacer este análisis de cambios que es muy importante. Si yo quiero entender, por ejemplo, la clasificación de los cultivos, eso es algo que podemos hacer. Tenemos un archivo muy amplio, como hemos dicho, y tenemos algunos productos que se basan en analítica sobre los datos que nosotros producimos y que, como son la detección de carreteras, la detección de edificios, la detección de cierto tipo de vehículos, como son aviones o barcos, en donde lo hacemos sobre nuestros mapas base y podemos hacerla globalmente. Podemos saber cómo han cambiado las carreteras de un mes a otro. Desde el punto de vista de qué es lo que hacemos nosotros, estamos totalmente integrados. Tenemos desde lo que es la construcción, el diseño y construcción de los satélites, manejamos nuestras propias estaciones terrenas para transmisión de los datos, planificamos nuestras misiones, hacemos todo el proceso de la capa espacial, digamos, de nuestro negocio. Hacemos el procesamiento de las imágenes, desde el procesamiento de autorrectificación, etcétera, para las imágenes, hasta el desarrollo de productos más evolucionados, fusionando diferentes tipos de datos, por ejemplo, con los datos de Sentinel, etcétera, hasta ya lo que es más la búsqueda de conocimiento dentro de estas imágenes, como la parte que hablamos de la detección de objetos o el análisis de cambios en diferentes áreas. Y todo esto vía una capa de delivery vía APIs que nos permite ser muy ágiles. Estas APIs pueden ser APIs de suscripción, donde yo le puedo decir, oye, mira, todos los días veme descargando estas informaciones. Podemos trabajar vía streaming también, y nosotros hemos desarrollado tanto una serie de aplicaciones web como unas integraciones con los sistemas de información geográfica más utilizados, como por ejemplo QGIS o ArcGIS Pro o Google Earth Engine, para poder utilizar las imágenes de Planet desde estos sistemas. Entonces, un poco a modo de resumen, podemos utilizar los datos satelitales en gran cantidad de casos de uso. Trabajamos nosotros para poder tener estas imágenes disponibles de una forma muy avanzada. Hemos lanzado 12 veces diferentes satélites con 27 veces diferentes satélites con 10 plataformas de cohetes. Tenemos 44 estaciones terrenas, más de 400 satélites enviados que toman imágenes de la Tierra, que básicamente son 15 terabytes por día que vamos almacenando, equivalente a 350 millones de kilómetros al día, y mantenemos este archivo, ¿no? En este caso, acá dice 1.300 imágenes, pues ya tenemos más, porque todos los días estamos agregando imágenes. Entonces, este es un poco el trabajo que hacemos, y se refleja en los diferentes casos de uso, en agricultura, por ejemplo, mirando cuál es la cobertura del terreno, cómo cambia, mirando cuál es la sanidad de los campos, entendiendo cuál es el proceso por ejemplo, de análisis forestal, etcétera. En defensa e inteligencia, todo lo que tiene que ver con el conocimiento del estado de las cosas, gestionar la monitorización de diferentes tipos de activos para entender qué está pasando, o por ejemplo entender cuál es el cambio. En este caso, por ejemplo, entre India y China, es una carretera que China ha estado desarrollando en la frontera, en una zona disputada, donde ha incursionado en el territorio indio,
Entonces ha sido importante. Trabajamos también en todo lo que tiene que ver con energía, identificando la cantidad que hay de diferentes tipos de productos, ya sea por la altura del nivel de los tanques o por la altura de las pilas de los productos, etcétera, en puertos, en los sitios de extracción, en minas, etcétera. También trabajamos analizando cómo van desarrollándose cierto tipo de negocios, como por ejemplo el negocio petrolero, viendo dónde están los nuevos pozos, etcétera, pero también la parte de renovables. Tenemos clientes que básicamente extraen información de dónde se están creando los nuevos parques y cuándo van a entrar en funcionamiento esos nuevos parques, etcétera, lo mismo que los avances en las infraestructuras, etcétera. Entonces, para quedarnos, digamos, con una idea final, la diferenciación de Planet está en la cadencia que tenemos. Básicamente tenemos una cadencia que nos permite tener imágenes cada 24 horas o inclusive en algunos casos más imágenes que una en 24 horas. Tenemos cobertura global. Cualquier punto de la Tierra es accesible en el archivo de Planet. Somos muy eficientes en la entrega y tenemos una plataforma a la cual es fácil de acceder. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de presentaros Planet. Quería también comentaros que Planet está creciendo. Hoy he revisado nuestra página web y tenemos muchas posiciones abiertas, desde los sistemas espaciales, como en ventas, en operaciones, en desarrollo de software, etcétera. Si hay gente interesada, he puesto ahí la dirección dentro de nuestra página web donde podéis ver las posiciones abiertas, o con mucho gusto si me enviáis un correo electrónico a andresumaña@planet.com, yo os podré guiar. Muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.